El 1 de mayo de 2003 pasó a la historia como un día de triunfo que resultó ser una ilusión. El presidente George W. Bush, aterrizando de manera espectacular en un portaaviones, anunció el fin de los grandes combates bajo el lema «Misión cumplida». Sin embargo, mientras en Estados Unidos resonaban los aplausos, Irak se hundía en el abismo de una guerra nueva, mucho más impredecible. Los planes de Washington de crear un «oasis democrático» en Oriente Medio chocaron con la realidad, dando lugar a una ola de extremismo cuyas consecuencias se siguen sintiendo 2 décadas después. Capítulo 1. Entre la espada y la pared, 1991-1996. Las raíces del conflicto se remontan a principios de los años 90. Tras la derrota de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, su poder pendía de un hilo. Los chiíes del sur y los kurdos del norte, alentados por los llamamientos de Occidente, se alzaron en rebelión. El dictador estaba perdiendo el control, 14 de las 18 provincias quedaron sumidas en la revuelta. Sin embargo, la coalición liderada por Estados Unidos, que había prometido apoyo, permaneció pasiva en el momento decisivo. Recuperado del shock inicial, Saddam lanzó contra los insurgentes a la élite de la Guardia Republicana, ahogando la protesta en sangre. Como respuesta, la comunidad internacional impuso duras sanciones y estableció zonas de exclusión aérea. Irak quedó completamente aislado. La economía del país, privada de ingresos petroleros, se derrumbó. Los obstáculos burocráticos de la ONU provocaron que ni siquiera los bienes de primera necesidad llegaran al país. El resultado fue una catástrofe humanitaria. Cientos de miles de muertes por hambre y falta de condiciones sanitarias. Cuando a Madeleine Albright le preguntaron en televisión si la muerte de 500.000 de niños había valido la pena, por objetivos políticos, respondió afirmativamente. Ese momento se convirtió en una mancha vergonzosa de la diplomacia occidental. Solo en 1997 comenzó a funcionar el programa Petróleo por Alimentos, que se convirtió en la única oportunidad de supervivencia para 26 millones de iraquíes. Capítulo 2. El error estratégico de Saddam. Hussein necesitaba desesperadamente el levantamiento de las sanciones. Para lograrlo, asumió un riesgo, destruyó sus reservas de armas químicas y biológicas, creadas en los años 80 con el apoyo de Estados Unidos. Pero lo hizo en secreto, sin dejar documentación. Saddam creía que la ambigüedad estratégica, cuando el mundo solo sospecha de la existencia de armas de destrucción masiva, serviría como escudo contra una invasión. En la práctica, la ausencia de pruebas sobre la destrucción del arsenal se convirtió para Estados Unidos en el pretexto ideal, para acusarlo de ocultar armas. Capítulo 3. La mecánica de la guerra, el 11 de septiembre y la probeta de Powell. La llegada al poder de la administración Bush en 2001 marcó un cambio de rumbo. Los halcones, como Cheney y Rumsfeld, pedían abiertamente el derrocamiento de Saddam. La tragedia del 11 de septiembre actuó como catalizador. A pesar de la ausencia de vínculos entre Irak y Al-Qaeda, la Casa Blanca puso en marcha la maquinaria propagandística. El lema principal fue WMD, armas de destrucción masiva. Washington atrajo a su lado a Tony Blair, que tenía sus propios intereses en el sector petrolero iraquí. Juntos convencieron al mundo de que Saddam estaba dispuesto a entregar armas biológicas a terroristas. El punto culminante de esta campaña fue el discurso de Colin Powell ante la ONU, donde agitó una probeta con polvo blanco. Fue una manipulación, pero funcionó. A pesar de las protestas de millones de personas en todo el mundo y del rechazo de Francia, Rusia y China a apoyar la guerra en el Consejo de Seguridad de la ONU, Bush decidió actuar al margen del derecho internacional. Capítulo 4. Operación, conmoción y pavor. El 20 de marzo de 2003 comenzó la Operación Libertad Iraquí. La coalición apostó por una parálisis fulminante del aparato estatal. La realidad del frente, mientras los estadounidenses avanzaban rápidamente hacia Bagdad, los británicos quedaron atascados cerca de Basora, enfrentándose a la resistencia fanática de los fedayines de Saddam, milicianos con cascos que recordaban al de Darth Vader. Maniobra y engaño, el momento clave fue la ruptura a través del desfiladero de Kerbala. El mando iraquí, desinformado por una falsa ofensiva en el norte,
ordenó por sí mismo a las tropas abandonar las mejores posiciones defensivas. Caída de la capital, el 9 de abril, los tanques estadounidenses entraron en el centro de Bagdad. El derribo de la estatua de Saddam en la Plaza Firdos se convirtió en el acorde final de su dictadura de 24 años. Capítulo 5. Los decretos mortales de Paul Bremer. La victoria se transformó en caos. Ante la ausencia de policía, las ciudades fueron arrasadas por el saqueo, se robaba todo, desde palacios gubernamentales hasta museos nacionales y hospitales. En lugar de restablecer el orden, la administración provisional estadounidense, encabezada por Paul Bremer, emitió 2 decretos que destruyeron el futuro del país. 1. Desbacificación, prohibición total de trabajar a los miembros del partido gobernante, lo que dejó al país sin administradores. 2. Disolución del ejército, 400.000 soldados entrenados quedaron desempleados de la noche a la mañana, conservando además sus armas personales. Estas personas se convirtieron en el núcleo de la resistencia. Los suníes, temiendo la venganza de la mayoría chií, iniciaron una guerra de guerrillas. Irak se transformó en un campo de entrenamiento para Al-Qaeda, que nunca había estado allí antes de la invasión. Epílogo. Un amargo regusto. La captura de Saddam en un agujero de araña, en diciembre de 2003 no trajo la paz. Las revelaciones sobre torturas en la prisión de Abu Ghraib desacreditaron definitivamente a Estados Unidos ante los iraquíes. Las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas, lo que convirtió la guerra en una de las mayores estafas políticas del siglo. En última instancia, la invasión fortaleció a Irán, creó el caldo de cultivo para la aparición del ISIS, prohibido en la Federación Rusa, y le costó a Estados Unidos billones de dólares y miles de vidas. La retórica actual de los líderes estadounidenses, de Obama a Trump, está impregnada del miedo a repetir el escenario iraquí. Irak se convirtió en una lección de lo fácil que es destruir un Estado y de lo imposible que resulta construir una democracia sobre sus ruinas mediante la fuerza.